Bueno, buenas tardes, chicas y chicos. En esta ocasión lo que vamos a ver es la ley de Ohm. Primero, un poquito de bibliografía de quién fue Ohm. Nació en Alemania en 1789, en plena Revolución Francesa, y murió en el año 1854. Fue un físico y matemático y creó la famosa ley de Ohm. ¿Qué dice esta ley de Ohm? Dice que la corriente eléctrica o la intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia en un circuito eléctrico. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que a medida que yo aumente la tensión, voy a aumentar la corriente y a medida que yo aumente la resistencia del circuito, voy a disminuir la corriente. ¿Sí? Por eso una es directamente proporcional y la otra es inversamente proporcional. Bien, ahora si yo lo que quiero averiguar es la tensión, puedo despejar de esta fórmula. Porque si yo paso la R, la resistencia que está dividiendo el término de la tensión, multiplicando hacia el otro término, me quedaría que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Mientras que si yo quiero calcular la resistencia, lo que voy a hacer es pasar al otro término dividiendo a la corriente. Me quedaría tensión sobre corriente es igual a resistencia. También es muy común ver este tipo de triangulitos memotécnicos para deducir cada una de las expresiones. ¿Cómo? Fácil. Si yo quiero averiguar la corriente, lo que voy a hacer es tapar esta intensidad, ¿sí? Y me quedaría la tensión dividido la resistencia. Ahora, si yo lo que quiero es calcular, vamos a borrar, lo que yo quiero es calcular la tensión, ¿sí? Este punto de acá. Voy a tapar esa tensión y lo que me va a quedar es la intensidad de corriente por la resistencia. Y por último, si lo que yo quiero es calcular la resistencia, voy a tapar la resistencia y me va a quedar tensión sobre corriente, coincidiéndome con las tres fórmulas que tengo desarrolladas acá. Bien, ahora fíjense, un circuito eléctrico básico sería una fuente de tensión, que en este caso es una pila de corriente continua, un foco que le puedo poner como una resistencia eléctrica y unos cables conductores que lo vamos a poner como ideales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que yo los considere ideales? Que en realidad los cables, por más que sean conductores, una pequeña resistencia tienen, que no la vamos a considerar. Por eso decimos que va a ser ideal. Bien, primero, la primera magnitud es la tensión. ¿Qué es la tensión? Es la fuerza, ¿sí? Es la fuerza de energía de un circuito eléctrico que me genera esta fuente de tensión. En este caso, una pila. Puede ser también una batería y a través de un medio conductor. En este caso, el medio conductor lo vamos a considerar el cable, que puede ser, por ejemplo, como tenemos en nuestros domicilios, de cobre. La intensidad de corriente eléctrica es el flujo de carga que se produce por este mismo material conductor. Es decir, cuando yo pongo una fuente de tensión en un material conductor, va a fluir una carga a través de ese cable y esa carga, ese flujo de carga, la voy a llamar intensidad de corriente eléctrica. Y por último, la resistencia es la oposición al paso de la intensidad de corriente. Es decir, mientras más resistencia tenga mi carga, en este caso el foco, menos corriente voy a tener. Acuérdense de la ley de Ohm. ¿Sí? Mientras más resistente sea un material, menos corriente va a fluir. Si es muy resistente, ya voy a tener un material aislante. Si es muy poco resistente, voy a tener un material conductor. ¿Y en qué se mide cada una de esas magnitudes? La corriente eléctrica la podemos medir en amperes, la tensión o el voltaje lo podemos medir en volt, la resistencia lo medimos en la unidad de ohm. Acá puse un circuito muy sencillo donde tengo una pila, ¿sí? La pila o la batería se representa de esta manera, donde la pata más cortita es el negativo y la pata más larga es el positivo.
y donde hago circular una corriente a través de un medio conductor con una resistencia de 500 ohms. Si el ejercicio me pediría calcular la corriente. ¿Cómo hago para calcular la corriente? Agarro esta ley de Ohm y voy a decir que es igual a la tensión, que tengo 1,5 volt, dividido la resistencia, que es 500 ohms. Eso me va a dar 3 miliamperes o 0,003 amperes. Recuerden que si yo multiplico por 1000 esta magnitud, voy a tener la unidad en miliamperes. ¿Sí? Acá yo puse un instrumento que va conectado en serie al circuito que nos va a medir la corriente, en este caso de 0,003 amperes o 3 miliamperes. Y también puse un instrumento que va en paralelo a lo que yo quiero medir, en este caso el circuito, que nos mide la tensión. ¿Sí? Un voltímetro que mide tensión y un amperímetro que mide corriente. Bien, además la corriente me la puede dar explícitamente el ejercicio diciendo que tengo una cierta cantidad de carga, ¿sí? Y en una cierta cantidad de tiempo. Recuerden que la corriente es el flujo de carga a través de un medio conductor, ¿sí? Y en una cantidad de tiempo. Entonces, si el ejercicio me dice circula una cierta cantidad de cargas que se miden en Coulomb en una cierta cantidad de tiempo, también puedo sacar la corriente y esa corriente utilizar la ley de Ohm para poder sacar la resistencia o la tensión. Y otra cosa que nos puede aparecer es que la resistencia esté dada por según el material. Es decir, cada material tiene su resistividad. Esto es una letra griega que se llama ρ, el cual representa la resistividad de cada material y la puedo encontrar en una tablita en internet. Yo acá copié y pegué una que está dada, fíjense, la resistividad de cada conductor es muy baja. Hasta acá tengo los conductores. Y la resistividad de los materiales aislantes es muy alta. Y por lo tanto, si yo considero la resistencia de materiales aislantes, me va a dar más alta que la resistencia de materiales conductores. Y eso es lógico. Bien, esa resistividad, si la multiplico por la longitud en metros que tiene el conductor y la sección en milímetros cuadrados, se la divido, voy a tener la resistencia. Y el ejercicio, si me da la corriente para sacarla de esta manera y la resistencia de esta manera, lo puedo sacar tranquilamente y utilizar en la ley de Ohm. Bien, otra forma que me puede dar el ejercicio es calcular resistencias equivalentes. Primero, como vimos en videos anteriores, calculo todas las resistencias equivalentes según su conexión en serie y en paralelo. Y una vez que lo tengo, me fijo la tensión o la corriente aplicada y con eso puedo deducir lo que me pide el ejercicio. Bueno, eso es todo de la ley de Ohm. Así que nos estaremos viendo en otro video pronto, hablando seguramente sobre las leyes de Kirchhoff.